La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. lavozonline.net. Leamos. El Apocalipsis, capítulo 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Profundicemos. Vamos a profundizar un poco en este libro de Apocalipsis. Vamos a tener esta serie de meditaciones que empezamos a partir de hoy, pero necesitamos hacer primero, para que ustedes puedan comprender de qué se trata este libro, una pequeña introducción. Pero antes quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se sienten cuando escuchan la palabra Apocalipsis? ¿Qué sentimiento les asiste cuando ustedes escuchan el nombre de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis? Me gustaría tanto que ustedes pudieran participar y decir, mira Claudia, o me da miedo, o nunca lo he leído, o es que ahí hay símbolos que me parecen asustadores, o me parecen de difícil comprensión, o yo sé de qué se trata el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que ustedes sienten cuando se les habla de ese libro? Porque antes que nada tenemos que decir, mire, el libro de Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras. Este libro también es conocido con el nombre de Revelación. Algunas Biblias tienen como nombre de este libro Apocalipsis Revelación. No solamente es el último libro de la Biblia, sino que es el último texto completamente profético del Nuevo Testamento. Es maravilloso este libro, es el único texto completamente profético en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de este libro de Apocalipsis? Si lo miramos desde el griego, en el español significaría revelación. Significaría descubrimiento, desvelamiento. Este libro fue escrito por el último apóstol que había quedado de los 12 apóstoles de Jesús. No habían quedado más. Ahora, algunos teólogos en sus estudios dicen, puede haber sido Juan el apóstol o puede haber sido un anciano de la iglesia primitiva también llamado Juan. Pero la mayoría de los estudiosos de la Escritura apuntan a decir que el Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol, más o menos 95 años después de que Jesucristo ascendiera a los cielos. A él, al apóstol Juan, lo habían llevado a una isla llamada Patmos. ¿Qué pasaba allí? En esta isla era, digamos, como un
un lugar donde mandaban a las personas a trabajos forzados, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que por causa de que Juan seguía, a pesar de sus años de vejez, predicando a este Cristo crucificado y resucitado, se levantó un gobernador. Se levantó alguien que gobernaba en el reino romano, en este caso el emperador Domiciano. Al parecer este hombre no solamente siguió ejerciendo una persecución horrible contra la iglesia cristiana que quedó en Jerusalén una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, sino que empezó a perseguirlos por una profunda razón. ¿Y cuál fue esa? Resulta que este señor Domiciano, el emperador de Roma, se le dio por empezar a hacer un culto a él mismo, a levantar estatuas, a declarar como ley nacional que se debía hacer un culto a su persona, a sus políticas, y que quien no lo reconociera prácticamente como divinidad, como autoridad absoluta, debía ser perseguido o asesinado. Y por obvias razones, los cristianos de esa época, los cristianos de aquel momento, al igual que Juan el apóstol, nunca dejaron de predicar que el único y verdadero Salvador, que el único y verdadero gobernante, que el único y verdadero soberano de los reyes de la tierra no era Domiciano, era Cristo Jesús el Señor. Entonces, ya que los cristianos seguían adorando a Jesucristo como el Señor, esto no le cayó bien a Domiciano. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Empezó a promover este culto y una intensa persecución hacia los cristianos que se negaban a adorarlo a él como Rey y Señor. Entonces, cuando Juan fue llevado a esa isla llamada Patmos, donde lo exiliaron, como bien dice Apocalipsis 1:9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es en ese lugar. Un domingo, mientras él estaba adorando al Señor, dice que el primer día de la semana estaba adorando al Señor, allí hubo una revelación de parte del Señor. Ahora, es necesario que conozcamos el contexto de por qué se escribió esta carta, para que ustedes sepan por qué algunas declaraciones que van a encontrar en esa carta de Apocalipsis. Esa cartita es impresionante, pero fue escrita en un momento, hermanos y amigos, de tanta tensión política, de tanta tensión espiritual. Y no se extrañen que cuando en las naciones hay mucha tensión política y espiritual, Dios tenga algo especial para decirnos a nosotros. No nuevas revelaciones, pero sí su palabra que ya ha sido revelada. Ustedes saben que los gobiernos antiguos exigían absoluta lealtad a sus gobernantes. Incluso hoy todavía nosotros tenemos personas como Kim Jong-un en países como China, como Japón y como otros lugares donde prácticamente estos emperadores le piden a la gente que hagan cultos a su alrededor. Y los cristianos del primer siglo estaban viendo cómo era ese combate directo entre la fe, entre Cristo y el diablo mismo. Ellos estaban enfrentando mucha persecución, idolatrías, falsos maestros, habían corrupciones aún al interior de la misma iglesia, había apatía espiritual en la época en que el Señor Jesucristo se le reveló a Juan. Y en ese ambiente es que llega la palabra profética de advertencia, de exhortación y de esperanza, porque nuestro Dios le estaba asegurando a la iglesia que Él, a pesar de todo, estaba al mando del mundo entero. Es importante que sepas esto. Nunca más se te vaya a olvidar antes de leer el libro de Apocalipsis de qué se trata todo esto. Ahora, si ya dijimos que Apocalipsis significa revelación, es importante que sepan que Apocalipsis es un género literario. No solamente Juan y el Señor Jesucristo le permitió a Juan todas estas, revelaciones a Juan por primera vez. Quiere decir, el género literario apocalíptico se daba mucho antes de que Juan se le revelara este libro. ¿Por qué? Porque
En la literatura apocalíptica antigua se usaban símbolos, se usaban números, se usaban lenguajes figurados, se usaban visiones, y esto lo que hacía era que describía realidades espirituales y eventos futuros también. Por lo tanto, este género literario, este estilo profético, no solamente se le dio a Apocalipsis. Recuerden que la palabra profética lo que quiere decir es que Dios está llamando a la gente, exhortándola, consolándola y advirtiéndole además. Yo sé que ese género literario y ese libro de Apocalipsis puede llegar a ser muy confuso para nosotros, puede llegar a ser muy inquietante, pero sépalo usted, que fue muy intencional cuando el Señor Jesucristo le reveló a Juan todas estas cosas que estaban pasando y que iban a pasar de la manera como lo hizo. Cuando el Señor Jesucristo reveló todos estos símbolos, quería era proteger a los creyentes de más persecución romana, para darles también entendimiento espiritual de las cosas que iban a ir pasando poco a poco. Escucha esto. Los temas principales que vamos a encontrar en Apocalipsis son, número 1, que Jesucristo es el vencedor. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo es vencedor. Pero también ahí en Apocalipsis vamos a encontrarnos con la soberanía de Dios, es decir, Él es el Dios de la creación y nadie puede decirle qué hacer. Pero en el libro de Apocalipsis también nos vamos a encontrar con el justo juicio de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está contra el pecado, contra la idolatría y contra la injusticia. Pero también nos vamos a encontrar ahí en el libro de Apocalipsis con la perseverancia de los santos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Apocalipsis es un libro de esperanza para los que han sido llamados por Cristo para que se mantengan fieles hasta el fin. Pero también en Apocalipsis nos encontramos con la esperanza del futuro. Quiere decir, Apocalipsis no es un libro para despertar el miedo. Apocalipsis es un libro para despertar nuestra esperanza. ¿Usted no se alegra de eso? ¿No le parece maravilloso? Entonces, a partir de ahora, usted va a decir, ya el libro de Apocalipsis no me va a causar miedo, ya no más, miedo no. El libro de Apocalipsis no es para despertar nuestros terrores, es para despertar nuestra esperanza y para recordarnos que Jesucristo es el vencedor, que Dios es soberano, que los juicios de Dios son justos. Espero de parte de Dios que aquí alguien pueda decir, ay, Claudia, me quitaste un peso de encima. Me quitaste un peso de encima. Mire, ese libro de Apocalipsis, uno dice, pero eso fue escrito para las iglesias del primer siglo. Pero ¿sabe una cosa? Apocalipsis habla de una manera tan poderosa, amigos queridos, al cristiano moderno, al cristiano de hoy. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda que la historia no está fuera del control de Dios, que el sufrimiento de la iglesia no es en vano, que la fidelidad de Cristo sigue dando recompensas eternas. Pero también Apocalipsis nos recuerda y nos confronta con, ¿estamos listos para la segunda venida de Cristo? Esa es la pregunta para ti y para mí esta mañana. ¿Estamos listos para la segunda venida de Cristo? Aquí me están diciendo que Apocalipsis para ella es la revelación con esperanza. Otra persona nos dice, Claudia, a mí me ha dado miedo el libro de Apocalipsis. Muchas gracias por tu sinceridad. Muchas gracias por tu sinceridad. Otra persona dice, y Claudia, a mí casi no lo entiendo. Siempre quise escucharlo por alguien que lo entienda. ¡Qué bendición! Ahora, estamos haciendo estas meditaciones no porque seamos maestros en el texto de Apocalipsis, sino porque poco a poco vamos a ir meditando en él. Poco a poco. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar
hemos leído, hemos investigado, hemos averiguado, y como aquí no se trata de que sea lo original, es que es lo que Claudia va a decir que nunca nadie ha dicho sobre Apocalipsis. No, nosotros nos basamos también en los estudios de eruditos bíblicos serios que han escudriñado las Sagradas Escrituras, de manera que aquí no se trata de que usted diga vamos a escuchar lo que Claudia va a decir y nadie nunca lo ha dicho. No, ya la revelación está dada, pero vamos también a tomar estudios de gente muy seria que se ha dedicado a escudriñar las Sagradas Escrituras. Usted dirá, Claudia, ¿por qué está haciendo esta introducción tan larga? Porque este libro lo amerita. Y tal vez inicialmente en la introducción usted no diga, ay, Claudia, me hiciste llorar. No, es que Apocalipsis no es para hacernos llorar, es para amonestarnos, exhortarnos y ponernos en alerta, para que sepamos que nuestra redención está cerca. Alguien con mucha sinceridad dice, Claudia, a mi Apocalipsis me da susto. La verdad, sí. Claro. Otra persona dice, Claudia, yo sí estoy lista para escudriñar. Otra persona dice, no lo entendía, pero no sentía miedo. Me daba como esperanza y ahora más. Qué bonito. Entonces nos queda claro un poquito esta introducción de lo que estaba pasando en el contexto cultural, político, religioso de la época. ¿Queda claro un poco quién escribió el libro? Es importante que me digan sí y amén para saber si avanzamos. Es muy importante que ustedes puedan decir lo estoy comprendiendo, para que así entonces de pronto no se les quede por ahí como temas en blanco, aunque ustedes van a seguir escudriñándolo, ¿verdad? Yo le voy a decir por qué a la gente le ha dado tanto miedo el libro de Apocalipsis. Primero, porque se les ha olvidado que para poder entender correctamente Apocalipsis necesitamos entender correctamente quién es Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora sí, vamos a concentrarnos y entremos en el libro. Y yo lo voy a leer entonces de la versión Reina Valera. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escritas, porque el tiempo se acerca. Dejemos hasta aquí, por favor. Lo primero que tenemos que decir es que el libro de Apocalipsis no está concentrado en hablar de eventos proféticos. No, el libro de Apocalipsis no nos fue dado para que pensemos qué es lo que va a pasar a las naciones. El tema central de Apocalipsis es una persona. Por eso más adelante nos vamos a dar cuenta que dice Jesucristo cuando se revela a Juan, dice, yo soy el primero y yo soy el último. Apocalipsis tiene como tema central no una cosa, sino una persona, y es Jesucristo. Así que hay mucha gente que por eso se asusta leyendo Apocalipsis, porque tratan de descubrir eventos futuros sin haber descubierto a Cristo primero. Cuando alguien ya sabe quién es Jesús, Apocalipsis es un oasis para poder leer. Es una aventura maravillosa. Lo primero entonces es Jesucristo es revelado en Apocalipsis. Todo se trata de Él. Pero también es muy importante que en este primer versículo veamos algo tan bello, y es que el Señor Jesucristo no es alguien escondido para el ser humano. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que Jesucristo se nos manifestó, que vino a la tierra y que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir, la gente no va a tener excusa nunca delante de Dios en el día final, cuando todos tengamos que presentarnos ante el justo juicio de Dios. Yo no sabía quién era Jesucristo. A mí nunca se me reveló Jesús, pues Cristo sí se ha revelado.
Hace más de 2000 años Dios nos lo envió envuelto en pañales. Durante 33 años caminó en esta tierra y nos dejó toda la revelación celestial de quién era el Padre, de quién éramos nosotros, de quién era Él. Así que Jesucristo sí ha sido revelado. En su primera venida, cuando vino como hombre, en carne y hueso, Él se nos reveló. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 1, dijo, a partir del versículo 18, dice: porque todo lo que de Dios se conoce, se les dio a conocer. Lo primero que deben saber es que Jesucristo es un Cristo que se ha revelado a los seres humanos y quiso seguirse revelando, y su última revelación quedó plasmada en el libro de Apocalipsis. Este es un Cristo que quiere mostrarse al ser humano. Este es un Salvador de revelaciones. Él quiere correr nuestros velos. Él quiere correr nuestras oscuridades, sacarnos de nuestros oscurantismos. Así que queda claro que nosotros no vamos a leer Apocalipsis para ver cuando Rusia se vuelve la primera potencia, o cuando China pelea contra Israel, o cuando tal gobernante o tal papa o tal líder religioso o espiritual va a creerse el Mesías. No, leemos Apocalipsis para que Cristo nos sea revelado. Sigue diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Note esto. No solamente tenemos a Jesucristo revelado, sino a un Dios, a nuestro Padre Celestial, interesado en enviar su revelación a su pueblo. Miren, esto va a ser muy duro lo que yo le voy a decir. Pero el libro de Apocalipsis no le fue dada a la gente que no conoce a Jesucristo. A la gente que no ha tenido un encuentro con Jesús, Apocalipsis les causa miedo. A la gente que no ha tenido un encuentro real con Jesucristo, este libro no le va a decir nada, no va a entender cómo se va a mover la situación geopolítica y religiosa en el mundo venidero, en el futuro. No lo van a entender. Por eso el libro de Apocalipsis fue una carta enviada a los siervos de Dios. No sé cuántos cristianos hay aquí, pero yo sé que en su mayoría nos escuchan cristianos. Así que esta revelación de Apocalipsis es para ti. Nota que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Si tú no eres un siervo o una sierva de Jesucristo, esto te va a causar susto. Más bien dile: Señor Jesucristo, a mí me asustaba este libro, pero esta señora hoy me está diciendo que Apocalipsis me habla de ti y tú no nos causas miedo. No. Jesús no fue enviado a la tierra para causarle miedo al ser humano, sino para ser salvado por él. Obviamente debería causarnos un temor reverente que nos invite a acercarnos a Cristo por ser Dios, por ser Salvador, por ser nuestro Mesías. Pero dile: Señor, si a mí me están diciendo que Apocalipsis me habla es de ti, entonces yo quiero leerlo. Háblame, quiero ser tu siervo y tu sierva. En segundo lugar dice que el Señor quiere darle a conocer lo que va a suceder pronto. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que se cumplieron estrictamente en la época de la iglesia primitiva. Otras que se cumplieron después y algunas que se cumplirán en el futuro. Pero este Cristo con el que empieza todo será con el mismo Cristo que terminaremos todo. Él es nuestro principio y nuestro fin. Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo 2: estas son las cosas que Jesucristo le ha dado a Juan, al apóstol Juan, para que dé testimonio de la palabra de Dios. Ay, Dios mío, lo que pasa es que acuérdense que les había dicho que Juan fue el último de los apóstoles que había quedado. Ya estaba viejo. Pero mire tan lindo cómo aparece Jesucristo en la escena y manda este mensaje a Juan y dice algo de él muy lindo, muy lindo. Este Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amigos, qué lindo que nosotros no seamos el tipo de cristianos que empezó su caminar con Cristo pero no lo terminó. Alguien que levante sus brazos al cielo y diga: Señor, ayúdame a ser como Juan, que desde jovencito escuchó la voz del Señor Jesucristo llamándolo, él y su hermano, y vinieron a ser parte
de los apóstoles, y desde muy jóvenes empezaron a escuchar al Cristo revelado con el que tocaron, con el que caminaron. Por eso cuando Juan escribió en su primera carta, él dijo: es que nosotros lo hemos tocado, nosotros lo vimos, nosotros sabemos todo lo concerniente al Hijo de Dios, porque Juan desde jovencito escuchó el llamado de Cristo y ahora ya estaba viejo, ya ahora estaba entrado en años. Y todavía el Señor Jesucristo podía decir: a Juan le envío este mensaje porque él ha dado testimonio de la palabra de Dios y ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Cuántos aquí quisieran envejecer dando testimonio de Cristo? Dios mío, yo ruego en esta hora que ustedes, hombres y mujeres creyentes que están aquí, no se les convierta la vida cristiana ni Cristo en una moda, que caminen por unos años con Él y por otras épocas no. Ruego a mi Cristo que nos sorprenda la vejez a usted y a mí, y que todavía sigamos siendo siervos del Señor y dando testimonio. Ahora, ¿de qué daba testimonio Juan? De Cristo y de la palabra de Dios. No nos la podemos pasar toda la vida contando nuestro testimonio a la gente. No, tiene que llegar un momento en que si Cristo habla de nosotros pueda decir: Claudia no se la pasó hablando de ella, se la pasó hablando de mi palabra y de mi Hijo Jesucristo. Que si Dios pudiera hablar sobre mí, sepa que lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios y hablando de Jesucristo el Señor, no de mis revelaciones, no de mis deseos, no de lo que yo me imagino, no de lo que yo soñé, no de lo que me imaginé. Ahí estaba Juan, este viejo querido, todavía dando testimonio de Cristo, aunque estaba preso en una isla, en un campo de concentración de trabajos forzados, y todavía Juan estaba dando testimonio. En tercer lugar dice, o en el tercer versículo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Escúchame muy bien. Aquí se nos cae a tierra todo miedo infundado sobre el libro de Apocalipsis. Porque mira que Juan dice: lo que yo les voy a decir, lo recibí de un ángel a quien el Señor Jesucristo envió a mí para revelarme estas cosas. Y quiero decirles, ustedes no deben ser despertados en temor, sino en dicha. Siéntanse dichosos, siéntanse felices, siéntanse bienaventurados de que pueden oír las palabras de este libro de Apocalipsis. Ahora, obviamente, queridos, Jesucristo es el centro de no solamente toda la Biblia. Es que desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo es el centro de toda la Escritura, sino que también es el centro de la historia. La historia comienza con Cristo, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, y termina con Cristo, dice Apocalipsis capítulo 22. El Espíritu y la novia le dicen a Cristo: ven. ¡Ay, qué cosa más bella! ¿No les parece maravilloso? Así que a partir de ahora, en el nombre del Señor Jesús, todas estas meditaciones que vamos a tener de Apocalipsis nos van a hacer sentir ¿cómo? ¿Cómo es que nos propone Juan que nos sintamos leyendo Apocalipsis? A ver, amigos que están escuchando, vamos a hacer esto juntos. ¿Cuál es la propuesta que hace Juan? La propuesta que hace Juan cuando leemos Apocalipsis. ¿Nos debemos sentir cómo? A ver, díganme. 300, 972, 94, 94. Exacto, felices, dichosos, bienaventurados. Exacto, Nancy. Muy bien. Olga, perfecto. ¿Cómo nos debemos sentir al escuchar y al leer Apocalipsis? Y usted dirá: Claudia, ¿pero por qué nos debemos sentir bienaventurados? Ay, queridos, porque más adelante nos vamos a dar cuenta qué privilegio tiene el pueblo de Dios de que aunque pasemos por situaciones adversas, de que aunque pasemos por un mundo geopolítico alterado y lleno de tanta angustia, ahí nos vamos a dar cuenta qué somos nosotros para Dios y cómo vamos a ver a Dios actuar a favor de la iglesia, de este libro esperanzador. ¿Ok? Entonces, bienaventurado, escucha, el que lee. Así que yo esta mañana digo: gracias, mi Dios. Soy bienaventurada porque le voy a leer a este pueblo que nos escucha tu libro bendito. Y ellos serán también bienaventurados
si prestan sus oídos para escuchar las palabras de esta profecía. Pero Juan no solamente nos propone que nos alegremos, sino que también nos propone y nos dice que estas palabras deben ser guardadas en el corazón. Deben ser guardadas en nuestra mente. Querido oyente de la voz, yo ruego al Señor que usted no se pierda estos estudios de Apocalipsis, porque usted va a sentir la dicha y el gozo de ser parte de los siervos del Señor, de las siervas de Dios. Pero Dios te pide no solamente que tengas oídos u ojos para leer o para oír, sino que también tengas corazón para guardar estas cosas. ¿Por qué? Porque vienen tiempos, se acercan tiempos, viene Cristo, se acerca Cristo, y todo esto lo necesitamos para estar preparados. Exactamente, bienaventurados. Ahora en el versículo 4, ya después de hablar Juan de cómo fue o quién es el que envió la carta. El que envió la carta fue el Señor Jesucristo. La envió a través de un ángel que le trajo el mensaje a Juan. Y usted dirá, Claudia, ¿cómo así que un ángel? Sí, acuérdense la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios utiliza a quien tenga que utilizar para traernos su palabra. Y en este caso utiliza un ángel. A él le pareció que así debía ser. Ya en el versículo 4 empieza Juan a contar cómo fue la experiencia de esa revelación. Los primeros 3 versículos hablan acerca de quién fue el que envió la carta, el propósito de la carta. Esto es para hablar a sus siervos y manifestar las cosas que deben pasar. Ahora, en pleno, empieza Juan a decir, bueno, hermanos, quiero decirles cómo me pasó todo esto. Y empieza a contar testimonio. Empieza a contar el testimonio y dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan empieza saludando a la iglesia, porque las cartas tenían ese propósito. Ustedes saben que cuando antes se enviaban cartas, siempre era: querida hija, te deseo de todo corazón que estés muy bien. Por aquí estamos muy bendecidos, me alegra tanto poder enviarte esta carta y dirigirme a ti. Y siempre había un cierto protocolo de saludo de parte del que enviaba la carta. Ya Juan en pleno empieza a escribir esta carta y le dice a las iglesias, primero, ay, queridos, por eso les digo que Apocalipsis no es una carta que se pueda entender por parte de los que no conocen al Señor. Porque a partir de este momento Juan dice, hermanos, ustedes saben lo que significa la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Ustedes son los únicos que se han dado cuenta que Jesucristo en nuestra vida no es una aparición y una religión. Nosotros somos testigos de la gracia que Él ha derramado sobre nosotros y de la paz que nos ha dado. Esta carta solo la podía entender quien sabía de la gran gracia de Jesús al habernos salvado en la cruz de nuestros pecados. Esta carta solo la iba a entender los que sabían lo que Cristo había dicho en los evangelios. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón ni tengan miedo.
Ahora Juan habla a la iglesia y les dice: ustedes saben de qué se trata la paz y la gracia de Jesucristo. Y empieza a decir el que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Hermanos, ¿cómo iban a entender esta carta personas que no sabían quién era Jesucristo? Si se da cuenta usted. Si alguien no sabe que Jesucristo es testigo fiel, no va a entender. Ahora, ¿de qué se trata eso de que Jesucristo es el testigo fiel? Escucha. La Biblia nos dice que Jesús vino a la tierra a dar testimonio de la verdad. Y Él mismo dijo: lo que oí de mi Padre, eso les enseño. Cada vez que Jesucristo atestigua contra alguien o a favor de alguien, es porque Él hace juicios justos. Él ha sido testigo de lo que nos ha dicho. Por eso Juan dice que en Él estaba la vida y que la vida verdadera venía a la tierra a alumbrar a todo hombre. Quiere decir, lo que Cristo nos enseñó es ciertísimo, es verdad. Lo escuchó del Padre y por eso vino a la tierra por 33 años a enseñarnos esa verdad, porque Él es el testigo fiel. Cada vez que Jesucristo absuelve a alguien, lo hace con fidelidad, porque Él conoce lo profundo del corazón de los seres humanos. Cada vez que Jesucristo atestigue contra alguien, su juicio será justo, porque Él y nadie más que Él conoce lo profundo del corazón del ser humano. ¿Sí me estoy explicando? Si una persona no sabe que Jesucristo es testigo fiel, que nos habló lo que oyó de su Padre, porque Él existía antes que todas las cosas, no va a entender Apocalipsis. Si no entienden que Él es el primogénito de los muertos, es decir, una persona que no entienda que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está vivo entre nosotros, una persona que no crea en la resurrección, queridos, no va a poder entender Apocalipsis. Así de sencillo. Por eso dice, recuerde, y Juan le dice a la iglesia: ustedes se acuerdan que Jesucristo nos dijo que Él era el testigo fiel, nos lo mostró. Ustedes, iglesias, saben muy bien que Él es el primogénito de los muertos, que Cristo ha resucitado, porque la tumba no pudo retenerlo y la muerte no pudo destruirlo. Acuérdese, iglesia, que Él se levanta sobre el más alto pináculo de la gloria celestial. Jesucristo es reconocido por Dios, temido por los demonios, como el Cristo viviente y personal. Bendito sea Él para siempre. Ahora, si la gente no sabe que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, que Él es soberano, que no es solamente un personaje histórico, entonces Apocalipsis no le dirá nada. Jesucristo es Dios, y por ser Dios es soberano, es decir, a Él no tienen que decirle qué hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Pero sigue diciendo Juan: hermanos, recuerden al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué lástima que haya tanta gente que está tratando de tomar el libro de Apocalipsis como un libro para revelar unas cábalas, unos misterios y unos códigos ocultos para saber cuándo va a pasar una guerra, cuándo va a caer un meteoro del cielo, cuándo se van a extinguir o nos vamos a extinguir la raza humana. ¡Qué tontería! Queridos, no necesitan coger la Biblia como un código secreto. Entender la Biblia es tan fácil solo cuando se entiende que este Jesucristo nos amó, como bien Él mismo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Mira, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si aquí hay alguien que sabe que Jesucristo es un Cristo de amor y de un amor que se donó hasta la última gota de sangre en la cruz, si usted sabe eso, entonces entenderá Apocalipsis. Juan estaba recordándole a la iglesia antes de darles el mensaje que no se nos podía olvidar que nosotros somos amados por este Salvador.
que los pecados no se quitan con buenas obras, que los pecados no se quitan con buenas intenciones. Y Juan le recuerda a la iglesia, recuerda iglesia, que fue Él el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Solo quien entiende que éramos pecadores, dignos del infierno, pero que vino Jesucristo y nos amó hasta morir. ¿Sabe qué estaba pasando en la cruz? Alguien estaba muerto de amor. Eso fue lo que pasó. En la cruz, Cristo estaba muerto de amor. Y que en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento que decían que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, perdón de pecados. ¿Usted no le parece hermoso? Mire todo lo que usted tiene que saber antes que se ponga a estudiar Apocalipsis para poder entenderlo. ¿Se dan cuenta de lo que les dije al principio? Para entender la Biblia, necesitamos saber quién es Jesús. Ahora, Juan le escribe a la iglesia y en el versículo 6 de Apocalipsis 1 les dice: recuerden, hermanos, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, acuérdense que Él nos dio una posición diferente. Que nosotros no somos cualquier persona, porque es que la iglesia no es cualquier persona. Escuchen, si ustedes pertenecen a la iglesia de Jesucristo, si ustedes son hijos de Dios, ustedes no son cualquier persona. Ustedes tienen una posición de hijos de Dios. Y cuando digo no saquen el pecho para llenarse de soberbia frente a la gente, no. Cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, está diciendo que la iglesia tiene una posición especial en este mundo. Los que son de la iglesia de Cristo, los que son amados por Cristo, los que Él limpió de sus pecados, Él, el que nos lavó con su sangre, nos dio una posición diferente. Por eso la iglesia no puede vivir como vive todo el mundo. La iglesia es sal para la tierra, es luz para el mundo. La iglesia es una embajadora en nombre de Cristo para rogarle a las personas: reconcíliense con Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. A través de Juan, iglesia, no se les olvide toda esta posición que ustedes tienen en el cielo. Y termina ese versículo 6 diciendo: a Él, a Cristo el Señor, al principio y el fin sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué tuvo que ser enviado esto casi que en códigos? Acuérdese que ellos estaban viviendo en la época de Domiciano, el emperador romano, que había levantado un culto hacia él mismo y la gente debía adorarle. Él era el emperador. Pero Juan le envía la carta a la iglesia y dice: tranquilos, hermanos, estamos siendo perseguidos por el emperador Domiciano, pero nunca se les olvide que el verdadero imperio por los siglos de los siglos es el imperio donde Cristo es el Rey. ¡Wow! Le estaba diciendo, iglesia, yo sé que nos están matando porque no nos le doblamos de rodillas a Domiciano. Yo sé que están viviendo persecuciones terribles ustedes y sus hijos porque Roma nos está exigiendo lealtad absoluta y adoración a un hombre, y nosotros no podemos hacer eso. Nos está tocando quedarnos como Daniel, como Sadrach, Mesad y Abednego, de pie frente al horno de fuego. No nos vamos a arrodillar frente a Domiciano. Y Juan estaba diciéndoles: no importa que nos persigan, hermanos, nosotros sabemos quién fue el que nos amó, quién es ese testigo fiel. Nosotros sabemos quién nos limpió con su sangre de nuestros pecados. Nosotros sabemos la posición que tenemos en el reino de los cielos. Nosotros sabemos quién es el verdadero emperador que reinará por los siglos de los siglos. Se llama Cristo el Señor. Y yo no sé cuántos dicen amén a eso. Cristo, yo te amo. Si Él te amó primero, ámalo tú también. Cristo, yo te amo. Dile: no hay otro emperador ni rey como tú. No hay nadie como tú. Dile: eres Jesús. Jesús. Y eres tú el único que nos rescató y nos dio una posición. Y no sé dónde estuviera, Oh, Santo, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera
conocido. Eres el que nos salvó de nuestros pecados. Al Dios que me ama.